Philippians chapter 3. No? Filipenses capítulo 3, versos 7 al 14 dice así de la siguiente manera la palabra del Señor. ¿Estamos? Bien, voy a hablarles esta mañana sobre el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Y ese es el tema número 2 que voy a dar respecto a este tema. El poder de la resurrección, pero lo vamos a mirar de qué manera se interpreta para nosotros el poder de la resurrección. Base bíblica, Filipenses capítulo 3, verso 7 al 14, y dice así la palabra del Señor. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Escuchen, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dijo Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Y vamos a dejar que el Señor hable a nuestro corazón. Todos, hermanos, atentos a esta palabra que Dios tiene para nosotros. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy gracias porque esta mañana, esta casa, aquí están tus hijos y tus hijas, listos para recibir el alimento espiritual. Listos para que tú, Señor Jesús, a través de tu palabra, se cumpla el poder de la resurrección en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú, Señor, nos das palabra para entender los designios de tu reino y para que alcancemos ese nivel de madurez y de perfección que tú esperas en nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor, griten gloria a Dios. El poder de la resurrección. Esto que tiene el efecto de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque Jesús fue a la cruz del Calvario y no solamente entregó su vida y murió, sino que la cumbre de la obra del Señor fue la resurrección. Si Él no hubiera resucitado, con solo su muerte y su sepultura no hubiéramos quedado satisfechos, pero Él resucitó. Y tiene mucho que ver la resurrección para con nosotros. Y eso lo voy a explicar en este momento. Por eso, miremos lo que dice Hechos, capítulo 1, verso 1, y dice así. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y Jesús se presentó con muchas pruebas indubitables, cosas que no se pueden dudar, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Primera de Corintios 15, 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán
todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo todos seremos vivificados después de la muerte. Tiene que haber muerte. Toda persona que venga a Cristo tiene que venir y resuelta a morir para que experimente el poder de la resurrección. Es vital. ¿Por qué? ¿Cómo así? Le voy a explicar. Es que sin Cristo no hay vida. Cristo es la vida. Y nosotros para Él estábamos muertos en delitos y pecados. Pero como estamos vivos para el mundo y muertos para Dios, el que está vivo para el mundo debe morir. ¿Y cómo es esa muerte? Sencillo. Eso lo voy a explicar en un momento. Pero cada uno de nosotros oímos el Evangelio. Él le habló a los muertos, porque Él habla a los muertos por su palabra. A los muertos les habla. Y el que oye su palabra, lo dijo una niña aquí, tiene vida eterna. Y pasa de muerte a vida. Eso es lo que hay que explicar. ¿Cuántos aquí en esta mañana han muerto? ¿Cuándo fue eso? Cuando usted se bautizó. Cuando usted le vino la palabra, vino la convicción de lo que usted era, sus pecados, su vida pasada, todo lo que había hecho, y que todo eso a usted lo llevaba a la condenación. Usted escuchó que Jesús dijo: y yo no te condeno. No, ven a mí, ven a mí. Y ven que yo soy la vida, quiero entrar en ti, pero tienes que morir. Tienes que dejar tu vieja vida, tienes que negarte a ti mismo, tienes que crucificar el viejo hombre. Por eso dijo el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, quiere seguirme, niéguese a sí mismo, es decir, muérase. Tome su cruz y sígame. La cruz no es para estar ahí colgadito en Semana Santa. La cruz es para crucificar todo aquello de lo cual vamos a hablar con el poder de la resurrección. Es que ahora estamos entendiendo que toda persona que se bautiza está diciéndole al pastor: sepúlteme. Porque nosotros cuando bautizamos a una persona, lo que estamos haciendo es justamente sepultando. Una persona que muere se sepulta y luego sale para vida nueva. Ese es el bautismo cristiano. Eso lo tienen que entender todos. No sé por qué la iglesia tradicional bautiza niños. Si un niño que acaba de nacer, ¿cómo va a morir de una vez? ¿Y de qué va a morir? Si no tiene una mala vida, ese niño que pasó aquí. Si lo fuéramos a bautizar, ¿y por qué va a morir ese niño? Porque el bautismo es sepultura. Para que entendamos esto, Romanos 6:4 dice así, vea: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, mire, lo dice, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así andemos en vida nueva. Vida nueva, porque la otra murió, se acabó. Eso es importante, hermanos. Pero hay algo importante aquí. La persona que se arrepiente de sus pecados, que toma la decisión de morir, que le dice al pastor: pastor, sepúlteme, que no quiero seguir siendo la persona que era antes. Y el pastor viene y lo bautiza, lo sepulta y sale. Algunos creen que cuando ya el pastor lo sepultó y lo sacó, ya esa persona salió santa, salió lista, o salió ya. No es así. Y para eso tenemos que entender lo que dice Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Delante de ese Dios está salvo, porque obedeciste la palabra al venir y sacar de ti el pecado, quebrantarlo, sacarlo de ti, sepultado, y salir para vida nueva, para llenarse ahora el Espíritu Santo. Pero dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, mira, ahí Dios dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Oh, ¿qué es lo que hay que entender aquí?
Entonces, en nosotros, después de que me bauticé, yo me levanté, hubo resurrección en mí y estoy resucitado, gloria a Dios, y soy salvo. Ya no estoy condenado, ahora estoy levantado, ahora ya he levantado, ahora estoy bajo el poder de la resurrección. Algo pasa ahí. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Porque cuando el pastor me bautizó, ahí ya salí yo santo, ya pues se me acabó todo. Terminó todo lo... No, hermano, esto no es así. Hay quienes creen que ya están completamente libres de toda influencia maligna y perversa en sus vidas y no saben que tienen ataduras y que tienen que ser sueltos. Así es, hermanos. Jesús, en el capítulo 11 de Juan, nos muestra algo importante. El verso 25 dice, y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso fue lo que le dijo a Marta. ¿Crees esto? Ella dijo, sí creo. Ahora, se fue para, ¿dónde? Para el cementerio. Ahí estaba Lázaro. ¿Qué pasaba con Lázaro? Llevaba 4 días de muerto. Pero entonces llega el Señor Jesús allí a la tumba. Juan 11:43 y dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Es decir, fue resucitado. Lázaro, ven fuera. Y el que había sido muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir. Es decir, que cuando él resucitó, Lázaro salió atado. Ahí está, hermano, sus manos atadas, sus pies con vendas, estaba atado. Pero llega un momento en el que el Señor le dice, desátenlo. Ese es el poder de la resurrección. Lo que ocurre después de que yo soy levantado en resurrección. ¿Qué pasa después? De eso vamos a hablar esta mañana. Porque Lázaro tuvo varias experiencias en su muerte y en su resurrección. Lo primero que Lázaro experimentó fue una separación. Es decir, que llega el momento en que usted sabe que Dios lo está llamando para que usted se separe del mundo y venga a Él. Y cuando venga a Él, tiene que morir al mundo, ya no más. Esa fue mi decisión. Porque el que toma esa decisión de seguir a Cristo tiene que negarse al mundo. Tiene que morir al mundo, al pecado y a la carne. Eso se llama separación y entra entonces en una etapa de santificación, en una etapa de purificación en Dios. Pero lo primero que él experimentó fue que él fuese metido en una cueva, en una tumba, fue separado. ¿Para qué? Para que ahí, en esa condición, segundo, escuchara la voz de Dios. Y eso es importante. Cuando una persona oye a Dios, tiene que estar separada del mundo. Entender que uno es el lenguaje del hombre y otro es el lenguaje de Dios. Y escuchen este ejemplo. ¿Qué estaba diciendo su propia hermana? ¿Sabe qué estaba diciendo su propia hermana a Jesús ahí? Estaba hablando de su hermano. ¿Y sabe qué dijo de su hermano? Señor, ya hiede. Y hago una pregunta. ¿Qué opinan sus familiares de usted? ¿Usted cree que hablan lo mejor de usted? ¿Por qué no hace un ejercicio? Ponga una grabadora en su casa y salga. Para ver qué dicen de usted cuando usted sale. ¿Qué pensarán sus familiares? ¿Sabe qué van a decir? Ya hiede. Oye, pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe qué dice el Señor? ¿Sabe qué dice el Señor? A ti te digo, ven fuera. Si ven la manera como habla, Dios habla diferente. La hermana, su propia hermana dice, ya hiede, Señor, hiede.
Está mal. Pero el Señor dice, a ti te digo, ven fuera. Miren la diferencia. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros sepamos y nos acostumbremos a escuchar la voz de Dios. No la del hombre, no la del mundo, no la propia voz que usted tiene allí. No. Por favor, escuche esto, hermano. Eso fue lo segundo que experimentó Lázaro. Escuchó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios. ¿Qué fue? Él fue separado, muerte. Pero lo segundo que experimentó fue la voz de Dios. Lázaro, ven fuera. No recibió todas las críticas de lo que era. ¿Por qué se había muerto? ¿Quién sabe? Pero el Señor se dijo, ven que yo quiero hacer algo contigo. Y hay algo importante, hermanos, que están aquí esta mañana. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿No les gustan esas palabras? ¿Cuántos son ovejas de Dios aquí? Entonces, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice el Señor. ¿Por qué? Oyen mi voz. Les repito, por favor, Lázaro hizo eso, escuchó la voz de Dios. No escuchó la voz de su hermana, escuchó la voz de Dios. No escuche la voz suya. La voz suya te puede engañar. Porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Por qué no acostumbras tu oído a escuchar la voz de Dios? Acostúmbrese, por favor, a oír la voz de Dios. La voz de Dios es buena. Es una voz hermosa. Es una voz que aconseja bien. Es una voz que no te habla mal. Es una voz, hermano, que no te ofende. Es una voz, hermano, que tiene misericordia de ti. Es una voz de verdad y no de mentira. Digan amén. Sí, qué bueno. Dios es lo que quiere el Señor. Gente que lo escuche a Él. Su palabra, su buena palabra. No hay mejor palabra que la de Dios. Hay muchos eruditos, hay muchos filósofos, hay muchos, hermanos, gente que habla muy lindo, pero nadie puede hablar como habla Dios, porque Dios habla con amor, Dios habla al corazón, Dios habla a tu vida para tu bien. Amén. 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 Por eso es importante, hermanos. Entonces, ¿qué fue lo primero que experimentó Lázaro? Lo primero que experimentó fue, ¿se acuerdan? Separación. Fue separado. Porque Dios lo estaba llamando a una separación. Muerte, separación. Ya, se acabó. Se acabó. Y agradezco a todos los hermanos que estuvieron ayer en el sepelio de nuestra hermana Soraya. Dios los bendiga. Le demostramos a su familia cuánto amábamos a esa mujer. Que Dios los bendiga por eso. Pero ella fue separada. Ella fue separada. Nosotros vamos a ser separados 2 veces. El día en que nos separamos del mundo y el día en que nos separamos de la tierra para vivir con Él en la eternidad. Ella vivió la segunda separación, pero ella tuvo la primera. Ella se separó de todo lo que era el mundo. Ahora, segundo, escuchó la voz de Dios. Y eso fue lo que le confortó su vida durante todo el tiempo que estuvo en esta iglesia, su palabra. Y yo sé, hermanos, yo sé que aquí hay muchos que saben que Dios habla bonito, que Dios habla no como habla el hombre. El hombre te puede juzgar, el hombre te puede condenar, el hombre puede usar inclusive la Biblia para ofenderte. Y lo hace. Pero Dios nunca hace eso. Dios usa su amor, usa su misericordia y usa su verdad. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Ame la palabra del Señor, ámela. Ámela. Cada vez más. Entonces él oyó, él fue separado y oyó la voz de Dios. Y lo tercero que hizo fue cambió de posición. Cambió de posición, salió de esa tumba. Lázaro, ven fuera, esa fue la orden. Lázaro, ven fuera. Cambiar de posición. Ya no estoy en el mundo.
Ya no soy hijo del diablo. Ya no voy camino al infierno. Ahora cambio de posición. Ahora soy hijo de Dios. Ahora soy camino al cielo. Ahora estoy en otro lugar. Antes estaba en el mundo, ahora estoy en la iglesia. Ahora estoy en los caminos del Señor. Ahora cambié de posición. Amén, ¿no, hermanos? ¿Por qué? Porque Lázaro no se podía quedar allá. Y nadie se puede quedar allá. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera el mismo Señor se quedó ahí en la tumba. Él salió. Y por eso, hermanos, cuando las mujeres llegaron a la tumba, los ángeles le dijeron: ¿qué hacen ustedes buscando entre los muertos al que vive? ¿Verdad que sí? Eso era lo que hacían mis amigos cuando yo me convertí. Yo iba con ellos los viernes a tomar y me iba por allá a janguear. Y cuando ya me convertí ya no iba por allá. Y me preguntaban: ¿y ya no vienes por acá? Y yo, ¿qué voy a hacer con los muertos? Yo ya salí de allá, cambié de posición. ¿Qué hago yo entre los muertos? Por eso Lázaro cambió de posición. La tumba es para los muertos. La tumba es para los muertos, pero no para los vivos. Por eso Lázaro no se quedó ahí, salió. Jesús salió, cambió de posición. Entonces, ¿qué hacemos todavía yendo a ese bar? ¿Qué hacemos con esos amigos que todavía fuman y hablan perversidades? ¿Qué hacemos nosotros, los vivos, entre los muertos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en paris mundanos? ¿Qué hacemos en las procesiones por allá en la calle andando con los que llevan los ídolos? ¿Qué hacemos? ¿No ve que están muertos? Porque llevan muertos. No hablan. Esas figuras no hablan, no nada. Son muertos llevando muertos. ¿Qué hacemos nosotros ahí? ¿Qué hace un vivo en cine? Entre los muertos. ¿Qué hace un cristiano un domingo en el Laundry? Un domingo. Y es más, se justifican. ¿Cómo puede ser? Yo recuerdo que una vez una hermana le pasó una vergüenza conmigo, porque fue un domingo y aquí vino un pastor a predicar, y a mí me tocó ir a llevar a ese pastor allá de vuelta a su iglesia. Y cuando yo iba para allá, iba yo así y me encuentro con la hermana en un parque vendiendo aguas un domingo. Oiga, qué casualidad, justamente el parque donde se fue a vender aguas y ahí estaba la hermana. Hasta yo le dije: hermana, Dios le bendiga. ¿Qué hace una viva entre los muertos un domingo? ¿Verdad? Así fue, que ella se quiso esconder, se puso pálida de todos los colores. Y yo llevaba simplemente el pastor ahí para la iglesia donde estaba yo. Por eso, hermanos, lo que ocurre es que nosotros tenemos que manifestar en nosotros el poder de la resurrección. ¿Y cuál es el poder de la resurrección? Oye, hay que entender esto. Que cuando yo salgo y soy ahora cristiano, que me desaten, que me liberen. Es más, dígale al que está a su lado: ay, como que necesita liberación. Como que necesitas liberación. ¿Y por qué entonces Pablo dijo esto? Pablo, el apóstol Pablo, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Miren, Romanos 7:19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Está hablando un cristiano que está viviendo el poder de la resurrección. Está mirando qué es lo que está pasando con él. Hay una lucha. Hay una lucha. La muerte está ahí, hermano. Está hediendo, pero usted quiere salir de ahí. Pero hay algo ahí. Necesita ser desatado. Y ahí está diciendo él: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios.
Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo necesitaba liberación. Eso es lo que está diciendo. ¿Quién me puede ayudar? Libérteme, ayúdeme. Porque ya resucité, soy nueva criatura, pero tengo algo aquí. Desátenme. Necesito liberación. Así es. Pablo, créanlo o no, necesitaba ser liberado de algo. Y aquí, hermanos, seamos sinceros. De algo necesitamos ser liberados. Necesitamos liberación de algo. Que nos desaten de algo. Pero nosotros necesitamos entender esto. Ahora, hermanos, les voy a decir, el poder de la resurrección está en que me desaten todo aquello que yo tenía, todo aquello que venía conmigo, que venía en el paquete del viejo muerto. Porque todos tenemos cosas, veníamos con cosas que estaban en nosotros y eso tiene que ser desatado. Malos pensamientos, malos sentimientos, mal comportamiento, malas actitudes, cosas perversas, ¿o no? Lenguas viperinas, hermano, actitudes feas, miradas feas, respuestas feas. Todo eso, hermano. ¿Usted qué cree? Que porque usted vino a la iglesia, escuchó la palabra de Dios, se arrepintió, se bautizó, ya está listo, ya dejó el chisme, ya fue libre de eso? No, necesita ser desatado de esa manera de hablar, de esa actitud, de eso, hermano. Hay gente que es cochina y ya son nuevos, pero siguen siendo cochinos. Me refiero en que nunca hacen aseo, nunca cambian la sábana, todo lo tiran por ahí. Que ni vayan a la casa porque qué vergüenza. Estamos hablando de eso. Cosas que tenemos que ser libres, libres de la pereza, de la flojera. Ay, que me liberte, dirá alguien. Ese es el poder de la resurrección, amados. Claro, voy a ponerles varios ejemplos. El primero, ¿ustedes se acuerdan del hijo pródigo? Oh sí, hermano, era un hijo pródigo, estaba perdido. ¿Y cómo le dijo el papá? ¿Estaba qué? Muerto. ¿Y cómo llegó del papá? Oliendo a bueno, venía oliendo a chancho, venía oliendo a aroma de bacon, de puro, de marrano sucio. ¿Sí o no venía así? Y el papá le dijo, mijo, ¿usted cómo huele? Venga, pero venga, un abrazo, mijo. ¿Y qué fue lo primero que hicieron con él? Quítenle esa inmundicia, quítenle eso y pónganle vestido nuevo. Porque mi hijo era muerto, pero ahora ha revivido. ¿Cuántos dicen amén? De eso estoy hablando. De sacar de nosotros esa ropa sucia, ese olor a cerdo que traemos. ¿Sí o no? En mi país dicen, cuando un muchacho hace por ahí alguno malo, dice, ese es mucho cerdo. Así dicen en mi país. Cuando alguien hace una mala actitud, ese es mucho cerdo. ¿De cuántas cerdadas tenemos que ser libres nosotros? Ese olor que traemos. Sí, hermanos, no lo podemos negar. Su familia lo sabe. Ese temperamento, esa actitud, esa manera de pensar. A veces somos incorregibles. A veces somos de un temperamento así. Hablamos mal, respondemos mal. Alguien tiene que ser libre. Ese es el poder de la resurrección. Pero vino el papá y dijo, oh sí, vengan, tráiganme, quítenle esa ropa sucia y pónganle ropa nueva, pónganle anillo nuevo a mi hijo y patemos el cordero, porque mi hijo muerto era, y mire cómo venía oliendo a inmundo, pero ahora es mi hijo, lavémoslo, limpiémoslo. Ese es el poder de la resurrección. Ya no era lo que era antes, ahora soy diferente, ahora soy un hijo de Dios, ahora estoy cabalmente. Otro ejemplo, cuando se acuerdan del gadareno, no del ganadero que tenía vacas allá en el país, no, sino el gadareno, el de Gadará, el hombre que vivía ¿dónde? En los sepulcros, estaba muerto igual que los demás, bien muerto estaba, lo tenían atado los demonios, estaba bien. ¿Cómo estaba? ¿O cómo estaba? Desnudo, hermano. Quizás, hermano, ahí vea,
con el pelo largote, con las uñas largas, oliendo inmundo y hediondo. Así estaba y llegó Jesús. ¿Ustedes han leído esa parte? Llega Jesús y lo que hace Jesús es sacarlo de esa condición, librarlo. Y le dice: se libre, espíritus inmundos, fuera. Y cuando el espíritu sale, ¿sabe qué dice el Señor? Vístanle, pónganle vestido. Y luego, hermano, ese hombre que había sido transformado, que estaba sucio, que estaba inmundo, que estaba desnudo, ya estaba sentado y parecía un abogado sentado al pie del Señor, ya vestido en su cabal juicio. Y sabe que él no se quedó viviendo ahí, porque ahí vivía. ¿Sabe para dónde se fue? Para Decápolis. Y se fue para allá a anunciar que Jesucristo vive, que Él es Dios y que Él, hermano, cambia la vida. Ese es el poder de la resurrección, hermanos. Eso es lo que el Señor está tratando con cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo confieso que cada día muero. Algo tiene que desatarme hoy el Señor, y algo el Señor te va a desatar. Hoy algo el Señor le va a quitar a usted sucio para ponerle algo bueno, algo nuevo, un vestido nuevo, para que salgamos limpiecitos de esta casa. Amén o no. Eso es lo que quiere el Señor. Miren, otro ejemplo, y es muy práctico este ejemplo. Dice aquí en Zacarías 3:1 que me mostró el sumo sacerdote. Un sacerdote. Uy, sí, ¿qué pasó? Se llamaba Josué. Estaba delante de el ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Es decir, no estaba vestido con vestiduras sacerdotales limpias, puras para Dios. Estaba vestido de vil. ¿Por qué? Porque estaba Satanás al lado, ahí. Y yo voy a pedir un favor: no ande de la mano con Satanás. Satanás se viste de ángel de luz para engañar. Escuche eso. A veces hay hermanos que se acostumbran tanto a la presencia de Satanás que cualquier cosa les asusta. Sí, cualquier cosa se asustan. Y no saben que Satanás se asusta con un cristiano lleno del Espíritu Santo. Así de sencillo es. Aquí entonces dice: y Jehová y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Así como están ustedes hoy. Yo soy el ángel de esta iglesia y ustedes están frente a mí. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. Es decir, de cuántas cosas tenemos que ser libres después para dar efecto, razón del poder de la resurrección en tu vida. De cuántas cosas tenemos que hacer. ¿Cuántos mienten todavía con facilidad? Necesita liberación. ¿Cuántos engañan con facilidad? ¿Cuántos son desobedientes con facilidad? ¿Cuántos de pronto son personas que todavía tienen su carácter y todavía tienen el propio? No han sido libres de eso. ¿Cuántos? Pero acá dijo: quítenle esas vestiduras. Y le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: lo vistieron. Mire que llegó, estaba allí, estaba sucio, mal, y Satanás al lado. Pero viene entonces el Señor y le dice: hey, ángel, cambie ese hombre de posición. Quítenle esas vestiduras viles y pónganle las vestiduras nuevas. Pónganlo, vístanlo nuevo, que quiero que esté nuevo. Vestido nuevo, y pónganle mitra nueva. ¿Y sabe qué es mitra nueva? Era un gorrito que le colocaban al sacerdote en la cabeza. Y ahí en la cabeza, aquí en la parte frontal decía: santidad a Jehová. Es para que esa persona aprenda a pensar como Dios, medite como Dios, todos sus pensamientos sean para el Señor. Para eso es la mitra. Pongan mitra nueva.
sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba al pie, ahí al pie, viendo esta gran obra. Hermanos, esta mañana yo creo que nosotros podemos entender estas cosas. Podemos manifestar en nosotros el poder de la resurrección. El poder de la resurrección está en los efectos de la vida de Jesús en mí, y no de que en mí esté todavía los efectos de mi viejo hombre. Eso es vital. Es que cómo estoy yo delante del Señor, qué clase de vestiduras vengo. Si tengo un vestigio de pecado, si tengo un vestigio de mal comportamiento, si tengo un vestigio en mi corazón que no está bien, el Señor dice: necesitas liberación, necesitas que vengas y te desatemos esta mañana, porque el Señor dijo: si saliste de allá, saliste de la muerte, estás bajo el poder de la resurrección y quieres ver cosas grandes en tu vida, quieres ver cosas grandes en tu familia, pues tienes que manifestar el poder de la resurrección, andando con vestiduras nuevas, andando bien, caminando bien, viviendo bien delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Un aplauso al Señor. Hay personas que llevan tantos años con tantas ataduras y ya es hora, ya es hora. Pero también quiero decirles algo. Cuando el Señor sacó a Lázaro, porque Él fue el que lo sacó de la tumba, Él fue el que dijo: desátenle. Y saben una cosa, yo le voy a decir algo, para que usted pueda deshacerse de ciertas cosas en usted, Dios le va a poner una persona para que lo ayude, pero no para que lo ayude con buenos consejos, sino para que le amargue la vida. ¿Oyeron? Así hace el Señor. Entonces te pone una persona y te la pone para que sea duro contigo, y ahí está, y te está desatando, ¿sabe? Porque cuando entre más se manifieste tu mal carácter, entonces más cuenta te estás dando cuenta de que estás mal. Y es que a veces se nos encubre el mal, pero el Señor está aquí. Por eso el Señor dice: bueno, eso es lo bueno de la iglesia. Hay hermanitos que a uno le caen bien, pero hay otros que no. Y el Señor, que no le caen bien a uno, es por algo será. El Señor lo está poniendo y se la va a poner bien difícil a usted, para que usted tome dos decisiones: o se lo aguanta, o aprende, o se larga. Así de sencillo. Así no es. Dios está justamente tratando de liberarnos. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos de la tumba, de vivir entre los muertos y vivamos como entre los vivos. Amén, viviendo como se debe vivir la vida cristiana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso el apóstol Pablo decía esto, hermanos: ¿cuántas cosas para mí eran ganancias en el mundo? Las he estimado como pérdidas. Eso se quedó allá. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos aman tanto las cosas de esta tierra? Mire la ropa que tienes en el closet. Hay algunos que tienen este estuche de relojes, de cadenas y todo eso. Oigan, si usted se muere, ¿a quién le va a quedar eso? ¿A quién le va a quedar eso? Eso lo van a vender al huevo, así, vean. Sencillito, se lo van a entregar a cualquiera. ¿Sabe qué va a hacer? Si su esposo se muere, su esposa se lo va a regalar allá a las mejores amigas. Vean, agarren eso, yo no quiero recuerdos de este. Así es. Y usted guardando ahí, ¿para qué? El apóstol Pablo dijo: ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Cuántas cosas? Es que nosotros luchamos por tantas cosas y dedicamos nuestra vida y cuidado con que me toquen esto. Esto es mío. Vaya a ver si cabe en el ataúd cuando lo metan ahí. Nada nos vamos a llevar, hermano. Por eso él dijo: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Eso sí vale la pena. Conocer de Dios, conocer su palabra, conocer de la vida de Dios, eso sí vale la pena. Amén. Y dice: oh, Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Que se lleven todo eso. Hay gente que es así, se conocen al Señor y dicen: yo para qué quiero ya ese DVD, para qué quiero yo ese bar,
¿Para qué quiero yo esas cadenas? Llévese esa porquería. Así dicen. Claro. No teniendo, dice aquí claramente, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe y al fin de conocerle. ¿Y de qué? Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Estamos hablando de lo mismo. Ahí está, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Nueva criatura, una persona diferente, una persona que habla, vive, siente diferente, como Dios, porque está bajo el proceso del poder de la resurrección. Y dice aquí, hermanos, no que ya lo haya alcanzado, dijo el apóstol Pablo, el que escribió 13 cartas de la Biblia, dice, no que yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Aquí no hay ninguno perfecto. Yo creo que usted, si es consciente, hoy le va a decir, Señor, libértame, libéreme de algo. Si usted lo hace, está bien, hermano, usted va a ganar, porque eso es lo que está diciendo, para ver si logro aquello, hacer aquello por lo cual también fui llamado por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, mire, y extendiéndome a lo que está delante. ¿Ya qué? Ya lo viejo pasó, la muerte ya pasó, y ahora vivo entre los vivos. Yo hago una pregunta, hermano, ¿dónde están los creyentes los martes? Si los vivos vienen a culto los martes. ¿Dónde están los creyentes los viernes? Si los vivos están aquí. Claro, y el domingo también. Está la vida de los que estamos vivos. ¿Qué hacemos entre los muertos? Nada. De allá, ¿qué vamos a sacarle? ¿Qué más le vamos a sacar a ese mundo? Nada. Pero ahora aquí dice aquí claramente, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, que lo que nos espera es grande, que lo que nos espera es hermoso, que lo que nos espera es mucho más de lo que tú te imaginas, mucho más, no solamente para ti, sino para tu familia. ¿Alguien cree eso? ¿Está, no? Sí, claro que sí, ese. Pero tú y yo tenemos que aprender a caminar en el poder de la resurrección, como criaturas nuevas, como gente nueva, como gente creada según el poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Póngase de pie. Si alguien necesita liberación, véngase para el altar. Si alguien necesita, vamos a hacer esta mañana una oración especial aquí, para que alguien reciba liberación, para que alguien sea libre, para que alguien sea consciente de que sí, salió usted o se bautizó, pero necesita ser libre de algo. Esta mañana el poder de la resurrección está aquí, firme para cada uno de los que estamos acá, en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta mañana aquí está el Señor para desatar, para dejar